Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el miércoles de la tercera semana del tiempo pascual. Y el evangelio del día de hoy es la fragmentación de Juan, sobre todo la fragmentación del capítulo 6, versículos 35 al 40. Me voy a quedar con el versículo 39-40, en especial por la dimensión, por la densidad que tiene Juan. La densidad que tiene Juan en cuanto a la estructura y en cuanto al aparato crítico de San Juan, sobre todo porque hay una demarcación y unos visos aramaicos muy interesantes dentro del original de San Juan que se pueden llegar a entender, pero es bastante complejo llegar a traducirlos y sobre todo expresar o manifestar el sentido pleno que quiso expresar este gran apóstol de nuestro Señor Jesucristo, San Juan Evangelista. Sobre todo porque en este versículo 39 y 40 está expresando, como dice la parte de la teología dogmática, en cuanto a la estructura de la soteriología, en cuanto a la estructura de la salvación. Es la gravísima responsabilidad que tuvo el Hijo de Dios y que tiene aún el Hijo de Dios por cada uno de nosotros, por la humanidad. Y aparece también a relucir un gran padre y doctor de la iglesia, San Gregorio de Nacianzo, o Nacianceno, como se quiera nombrarlo. Pero yendo directamente al punto del Evangelio, dice el versículo 39, ahora bien, la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dio. Impresionante. Sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Interesantísimo. Interesantísimo porque cuando se hacen esos esbozos de la estructura bíblica de San Juan, en cuanto a la parte aramaica, aparece un verbo que es el sebar. Sebar quiere decir creer, pero creer de estar convencido de, o estar convencido en algo o en alguien. Es estar convencido, absolutamente convencido de lo que usted cree es verdad. Y junto con eso aparece, digamos, la acción sistemática dentro, como dice la teología dogmática en su fragmentación de la soteriología de la salvación, la acción sistemática del Hayed Lalalam, que está hablando, digamos, de San Juan en este evangelio, que quiere decir la vida eterna. Pero cuando se toca este fragmento de San Juan del Hayed Lalalam, está hablando prácticamente de no una concepción equívoca de lo que es la eternidad, no, sino sencillamente es una acción proporcionada de acuerdo al acto voluntario, ni siquiera de Dios, el acto voluntario de cada criatura, de cada persona como tal. Es decir, quiere decir que en la medida o en la proporción de que usted es consciente de que digamos, el sebar, y usted está convencido de que Cristo es la vida, pues usted va a recibir vida eterna de acuerdo a la proporción de cómo usted vivió para alcanzar esa vida eterna. Y por eso entonces San Juan es tan explícito en ese sentido, que, pues vuelvo y digo, es bastante complejo, y sobre todo, digamos, entender su parte determinativa del sujeto, sobre todo en arameo, que cuando entonces llega uno al grueso como tal, que dice que lo resucitaré en el último día. Kam es resucitar, Kraya es el último, y Imamán último día. Acuérdense que también está el prefijo Yim en arameo, que es también día, pero en este caso San Juan utiliza Imamán, que quiere decir no solamente día, sino una concepción de días tras días sin fin. O sea, la concepción de una vida plena, una vida feliz, una vida congruente, una vida de cierta manera, digamos, como de forma, digamos, estructurada, una vida feliz, una vida feliz. Entonces, cuando utiliza este verbo del arameo kam, que es resucitar, está prácticamente dándole la consecuencia digamos, están, digamos, utilizando como la secuenciación que utiliza San Juan para entonces establecer que su convicción y la manera que, de acuerdo como usted viva en su propósito de alcanzar la vida eterna, es lo que le va a llevar al famoso Hayed Lalam, o sea, a la vida eterna. De tal manera que la vida eterna es la consecución de sus actos, en cuanto a que usted es consciente de lo que está haciendo. Y por eso me pregunto y sale a la luz también, como había nombrado anteriormente a este gran padre doctor de la iglesia, San Gregorio de Nacianzo, sobre todo como él dice, que lo que no ha sido asumido no puede ser redimido. Lo que no ha sido asumido no puede ser redimido. Una palabra en latín, pues dicen
cum non et assumption non et salute sanatum. Y cuando se expresa de esa manera, la única que queda aparte de ese presupuesto, de ese principio dogmático de Gregorio de Nacianzo, es la Santísima Virgen María. Fue redimida desde toda la eternidad. Por eso llama a la corredentora, porque está precisamente al lado del Redentor. Los primeros cristianos inclusivamente la llamaban la Redentora, también los primeros cristianos. Pero bueno, este no es el tema del día de hoy. Pero lo que sí quiero que les quede claro es que la Virgen María siempre ha sido redimida desde toda la eternidad para ella poder asumir la gracia y la totalidad del Espíritu Santo en ella para albergar el Hijo de Dios, es decir, todo un Dios omnipotente y eterno albergado en las entrañas puras y santas de una mujer, la Santísima Virgen María. Entonces, con ese presupuesto de San Gregorio de Nacianzo y con la terminología de San Juan, evidentemente que está diciendo que la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dio. Y pues tiene razón con el famoso Hayet Lalalam. O sea, si usted se considera seguidor de Cristo y si usted quiere seguir a Cristo, pues su gravísima responsabilidad es parecerse a él. A través de María Santísima lo podemos lograr. Pero yendo un poco más allá en el presupuesto, digamos, aramaico, que dice obviamente Krayaham y Mamam, pues obviamente está prácticamente alterando la secuencia vital. ¿Por qué? Porque está alterando su vida en la medida de forma positiva, que es que usted tiene que dar razón de Jesucristo el Señor. ¿En dónde tiene que dar razón de Jesucristo el Señor? Donde usted está, donde usted esté y donde Dios lo haya puesto, porque es que hay dos variantes muy bien marcadas. Una, que usted haya hecho su vida conforme a su querer, conforme a su capricho. Y dos, es que usted haya hecho su vida conforme al querer de Dios. Ya usted verá cómo escogió, si fue con el querer de Dios o fue con el capricho suyo. Pero independientemente de las dos cosas, esté donde usted esté, ahí usted tiene la gravísima responsabilidad de dar fe y de dar conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, de usted manifestar un Cristo vivo en su vida, pero no tanto por sus palabras, sino por sus actos, por su forma de pensar, por su forma de comportarse. Porque vuelvo y repito lo que dije al inicio de este programa. El Hayel Laladam simplemente es una consecución. Es una consecución o es el propósito que usted tiene de estar convencido, de ese cebar, de estar convencido de esa creencia suya que tiene en Jesucristo el Señor, y que su vida no es esta, sino que su vida es la vida eterna. ¿Y qué usted está haciendo entonces para ganarla? Porque es que la gravísima responsabilidad de Jesucristo era ganarnos a los que el Padre le ha confiado para Dios y llevarlos a la vida eterna. Por eso dicen Cam, o sea, lo resucitaré. Es decir, lo libraré de la muerte eterna. Ahora pregúntese, como dice el versículo 39, ¿usted cree que el Padre lo ha confiado a usted a Jesucristo? ¿Usted cree que el Padre lo ha confiado a usted como persona, como criatura, a Jesucristo? Y si usted cree que el Padre lo ha confiado a Jesucristo para que usted se salve, entonces ¿por qué es tan difícil o por qué es tan complicado comprender que tenemos que vivir para Jesús? Porque es que hay uno donde se pregunta entonces, si el Padre lo ha confiado a usted para que siga a Jesucristo y Jesucristo lo libre del diablo y lo libre de la muerte eterna, como es la misión de Jesucristo, Yeshua, Dios salva, pues entonces usted ¿por qué no da respuesta a esa acción de Jesús en su vida? Y muchos dicen, no, es que yo me separo de la iglesia. Y no, la iglesia es la gran maestra, la iglesia es la madre que se preocupa por la salvación de las almas. Y por eso la iglesia, Cristo ha dejado en su iglesia lo más excelso, lo más puro que hay, que son dos instantes. Como dice la teología espiritual, 2 instantes durante toda la eternidad. Primero, el cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo, para que usted se alimente y pueda tener ese viático que lo conduce a la vida eterna. Y segundo, la Madre del Señor, como gran intercesora, gran vencedora del mal, gran vencedora contra toda acechanza del maligno. Y entonces, ¿por qué? Vuelvo y pregunto, entonces, si usted se considera que el Padre lo encomendó a usted a Jesucristo para que usted se salvara, ¿usted por qué no coopera con Cristo? ¿Por qué es tan difícil cooperar con Cristo y por qué es tan difícil usted comportarse a la altura de Cristo? ¿Por qué es tan difícil uno de comportarse a la altura de Cristo dando razón de Jesús con nuestra vida, no con nuestras palabras, con nuestros actos? Hay que preguntarnos entonces, ¿será que el Padre me ha confiado a Jesucristo para que yo me salve? ¿Será que el Padre
quiere que yo me salve? Pues claro que el Padre quiere que usted se salve, todo. El Padre quiere que todo el mundo se salve, que todo el mundo se salve. El problema es que ustedes y yo a veces perdemos el propósito de ese Hayed al-Alam, de tener la congruencia y la mirada puesta en la eternidad para alcanzar estar con Jesús eternamente. Y mire, la Virgencita María es que nos ayuda, la Eucaristía nos ayuda. Entonces hay que buscar los sacramentos. El sacramento de la reconciliación también nos ayuda a limpiar nuestra alma. Tantas cosas que dice este evangelio, que es una profundidad enorme, que uno a veces se queda sin estructura bíblica, o digamos sin algún fragmento para poder digamos como que desmenuzar claramente más esta palabra, porque es muy profunda. Es muy profunda. Simplemente uno a unos esbozos de lo que significa ciertos fragmentos, pero la totalidad la tiene el Señor, porque es una palabra muy profunda, demasiadamente profunda. Dios los bendiga, que la Virgencita María los acompañe hoy. Indispensable, Santa Eucaristía, Santo Rosario, visita el Santísimo, horas de caridad y confesión. No se le olvide, pregúntese, ¿será que el Padre me ha confiado a Jesucristo para que yo me salve? Y si me ha confiado a Jesucristo para que yo me salve, entonces, ¿por qué yo no vivo de acuerdo a ese propósito, a esa condición que ya es una respuesta personal? Personal, como les dije, Hayed al-Alam, es un propósito, es una consecuencia de nuestra vida. Dios los bendiga. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Hay que preguntarnos eso. Dios los bendiga. Que esté muy bien.